Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Astra Radio. Duda de todo lo que vas a escuchar. Yo soy Kat. Yo soy Adrián. Estamos acá por los de en medio, por los que no quieren estar en ningún rebaño. Esto es... Nos persiguen las ideas. La cultura de la cancelación es un fenómeno relativamente reciente, aunque sus orígenes se rastrean desde las dinámicas de exclusión que han existido desde siempre. En su forma actual, esta cultura ha encontrado su campo de acción en las redes sociales, donde las personas y colectivos deciden cancelar a figuras públicas, marcas e incluso a personas comunes, por comportamientos o comentarios considerados ofensivos o inaceptables. Un caso emblemático que podemos mencionar es el de la escritora J.K. Rowling, quien ha sido cancelada en múltiples ocasiones por sus comentarios contra los derechos de las personas transgénero. Pero, ¿hasta qué punto la cultura de la cancelación afecta a la libertad de expresión? Por un lado, se argumenta que la cancelación es una forma de justicia social. Es una manera de decir basta a los discursos que perpetúan el odio, la discriminación y la desigualdad, y donde las ideas controvertidas se silencian antes de ser siquiera debatidas. Esto es, nos persiguen las ideas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este episodio vamos a estar desarrollando un tema que ha sido polémico en las últimas semanas, pero también es importante reflexionar, tomarnos un momento. Así que les traigo unos datos principales. Según un estudio del Centro de Investigación Pew realizado en el 2021, el 44% de las personas estadounidenses han escuchado hablar de la cultura de la cancelación. Y el 32% la ven como una herramienta para responsabilizar a otras personas de sus acciones. Sin embargo, otro 58% cree que se ha vuelto una forma de castigo, desmintiendo que atenta contra la libertad de expresión. Para debatir esto, en este capítulo hemos traído a un investigador, comunicador, persona joven. Me siento las vibes como del signo Libra. Siento esas vibes. Te dio la aprobación, creo que sí. A Emerson Contreras. Hola, bienvenido, hola. Emerson. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por tenerme. Un gustazo de verdad tenerte por acá, y sé que vamos a hablar de muchísimas cosas en este tema que nos da para bastante. Siento que se nos va a quedar corta la media hora de este programa, así que no sé cómo vamos a hacer, pero lo vamos a estirar. Así es, cultura de la cancelación. ¿Quién decide lo que hablamos? ¿Qué piensan? ¿Qué pensás, Emerson? ¿Quién decide de verdad? ¿De verdad decidimos nosotros o alguien nos va así como induciendo qué decidir? ¿O bueno, a quién seguir? Yo creo que tenés muchos factores externos que influyen en estos comportamientos. Es decir, primero tenemos que entender que la cultura de la cancelación ha tenido un auge como el que tiene ahora precisamente por las redes sociales. Y una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que los algoritmos no son imparciales, están de alguna forma pensados para que ciertas características de ciertos contenidos generen mayor polémica o también generen mayores reacciones. Entonces creo que partiendo de que vivimos en un contexto donde estas empresas no hacen estas opciones imparciales, es decir, no sé si se enteraron, pero cuando Elon Musk agarró Twitter, por ejemplo, hubo un gran como escándalo porque se dieron cuenta cómo codificaba tweets que eran del partido conservador o del partido más liberal. Entonces como ahí es en donde empezamos a ver esto. Pero yo creo que lo que ha generado mayor debate recientemente sobre la cultura de la cancelación tiene que ver con su relación con la libertad de expresión y esa línea gris que a veces es bien difícil navegarla porque no sabemos hasta qué punto de mi derecho a la libertad de expresión también puedo promover algún tipo de discurso de odio. Y fíjate que decimos, nos cancelan, nos funan, nos queman. O sea, hay bastantes maneras como referirnos a ese tema en específico. Y mucha gente incluso todavía no acepta que de repente alguna manera de pensar que tengamos por ahí, en lo más oculto de nuestro ser, nos han cancelado por eso. Y por eso nos dimos la tarea de ir a la calle a preguntar a la gente esas teorías que tienen o que piensan sobre el tema de la cancelación. Así que, ¿qué te parece si vamos a ver ese sondeo y luego comentamos ahí un poquito chicharacheo de eso? Vamos a ver. Que no opinan lo mismo que yo y piensan diferente también. Algún comentario o alguna acción. Un mundo diferente, entonces tiene que ver
mucho con eso. De si las personas están ofendiendo a otras con el contenido que están compartiendo. En redes hay de todo, ¿no? Sí, puede que se ofendan, pero las redes están hechas para todos y todos tienen derecho a expresarse libremente. Cada quien es libre de pensar lo que cada quien quiere. Hay que como que investigar o saber bien el problema o la situación en la que están pasando, no solo por venir y atacar de un solo. Tal vez porque uno comete un error y todos le hacen burla. No es lo correcto, pero igualmente llega hasta a tal punto de entre amigos que llega a ser gracioso. Creo que a todos nos han funado en algún momento. Creo que todos hemos sido parte de funar y que nos han funado así. Somos tantito inmaduros y somos salvadoreños, así somos los salvadoreños. Ocupamos cualquier defecto o cualquier cosa que han hecho para poder hacer algo así. O sea, yo soy de las que funan, no, mentira. Ok. Yo no sé Soy si de las que funan. Yo no sé si he funado, pero a mí me han funado un montón de veces. Okay. Y creo que quiero saber eso. ¿A ustedes los han funado? Fíjate que a mí no, porque quizás una de las cosas que yo tengo como parte de navegar este mundo digital, siendo joven, yo siento que soy joven, pero mentalmente tengo como 87 años, es Sí, soy. tratar de mantenerme lo más privado posible. Es decir, no trato de dar mucho sobre mi vida, no solo por un tema de que tenga miedo de que me funen, sino también por temas de privacidad. Claro. Pero por ese tema de funar, usualmente lo que a mí quizás me da un poquito de como de miedo es que un poco lo que decía uno del sondeo, no se investiga a profundidad, y precisamente ese es el tema de las funas. Es decir, a veces uno dice algo, expresa algo o comenta algo o tiene una acción que no se analiza en el contexto. Entonces, cualquier cosa que vos puedas hacer no necesariamente tiene que ser algo funable, pero si se interpreta de alguna forma y si alguien lo mira desde cierto ángulo bien rebuscado, se vuelve algo para funarte, porque la funa o la cultura de la cancelación está basada mucho más que en el hecho, en la opinión o los sentimientos que le despierta a la gente. Y por eso también trato de mantener cierta opinión o ciertas cosas en el grupos presenciales y no virtuales, porque precisamente las redes sociales se prestan mucho para este tipo de malinterpretación. Pero de alguna manera también es como de repente en entornos donde vos sabes que estás seguro, Cabal. que te puedes expresar como libremente y no te van a funar o cancelar. A mí me encantaba escuchar a la gente que o sea, todo políticamente correcto. Ajá. No, es que la libertad de expresión, que hay que investigar, que no sé qué. Me encantaría ver los perfiles y a ver a quiénes han atacado en redes sociales. Déjennos entrar a sus close friends para saber qué dicen ahí. Totalmente. Mira, yo creo que para esto hay varios actores. Un actor es la persona que cancela, Okay. la que inicia todo esto. La persona cancelada y las personas que se dedican a replicar este cancelamiento, llamémosle así. Al final, todo se mide bajo un sistema de lo moral, de lo ético, lo que consideramos como correcto. Yo tengo esa duda y lo pongo en la mesa ahorita. ¿Creen que la cultura de la cancelación es una herramienta válida para limitar la libertad de expresión? Porque dicen que mi derecho llega hasta que comienza el derecho de otro. Mira, un poco quizás el debate que hay ahorita respecto a la cultura de la cancelación tiene que ver con poder establecer los límites dentro del derecho a la libertad de expresión. Es decir, uno puede expresar su opinión y puede hablar de lo que sea a partir de bueno, no de lo que sea, pero puede expresar sus posturas respecto a algo de forma libre. Pero también la cultura de la cancelación lo que tiene particularmente es que más allá de hablar sobre estos sucesos o hechos, se ensaña mucho en la persona. Y ahí es un poco, no tiene que ver mucho con hasta dónde llega mi libertad de expresión, sino cómo entendemos la libertad de expresión de forma que tampoco generemos algún tipo de violencia, porque lo irónico de la cultura de la cancelación es que también se vuelve un poco violento y llega a catalogarse como bullying hacia la persona cancelada, porque de hecho Amnistía Internacional lo decía, no es
tanto sobre el hecho o el suceso, sino que ya más sobre la persona, y empiezan a sacar toda la historia de la persona, empiezan a sacar cualquier cosita mínima que encuentran sobre vos para unirlo a este suceso. Entonces creo que es bien delicado, o sea, porque de repente, o sea, está bien que y todos y todas tenemos el derecho a expresarnos libremente, a dar nuestro punto de vista. A lo mejor no recurrimos al punto de investigar como las dos partes de la historia, ¿verdad? Sino que solo nos dejamos llevar como por el Vox Populi, de repente, podría ser. Y heavy es cuando los polos de repente están tan opuestos que empiezan a generar ese odio. Y entonces, y a tirar ese hate a un lado y al otro. Y de repente, cuando es una persona la que está ahí siendo afectada por todo ese hate, o sea, en realidad veniste, despotricás y todo eso y decís una letanía en redes sociales, pero en realidad no sabes cómo estás afectando a esa persona. Yo tengo varios como sentimientos encontrados con esto de la cultura de la cancelación. Sí. Porque al final la cultura, el cancelar o esta regla de lo políticamente correcto, que es una palabra que no se usa de forma positiva nunca. O sea, lo políticamente correcto es una regla en la que me dije a otras personas qué tan correctos o morales o éticos son a dirigirse a ciertos temas que son supuestamente de las minorías o personas muy vulnerables, ¿verdad? Sí. Ajá, y nosotras las mujeres en El Salvador somos el 53.5%, si no me equivoco, pero por ahí andamos, pero seguimos siendo la minoría. Pero bueno. Irónico. Irónico. Irónicamente, sí. Pero es como, al final, este tipo de acciones las considero como válidas en cierto punto. Con, digamos, por ejemplo, la cultura de la cancelación se hace mucho con personas relevantes, o sea, personas que tenemos el derecho, porque están en plataformas digitales, porque están en redes, a criticarles. Sos público. Exacto. Vos estás expuesto. Exacto. Pero, ¿qué sucede cuando esto también se vuelve como una bola de nieve con problemas sociales, por ejemplo? Enfocados a qué sucede si una persona de una institución que hable sobre derechos humanos o que sean los garantes de garantizar esto, dice algo, pero no es cancelado porque siente cierto poder. Pero si un influencer lo dice, sí es cancelado. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las reglas de las funas? ¿Hay algún manual? No hay un manual como tal, pero no podemos negar que el tema del poder también está metido sobre esto. Es decir, que una persona que es mediática, obviamente se le juzga más porque es más visible y se le dice como, bueno, vos estás expuesto, vos sos una figura pública. Te dan incluso la responsabilidad, la carga de que tenés que ser un ejemplo. Y a veces lo que la cultura de la cancelación sirve para estos grupos minoritarios o para estos grupos vulnerables también es como para ellos expresarse y poder establecer límites de esto no se tolera o socialmente no toleramos esto, como vemos que pasó con el movimiento Me Too, por ejemplo, que sí de alguna forma generó un efecto más masivo para las mujeres de decir esto ya no lo toleramos, y muchas mujeres no solo empezaron a exponer figuras, o sea que sabemos que fueron las figuras de Hollywood las que se expusieron, pero tuvo un impacto real porque muchas personas empezaron a denunciar, o hay estadísticas que te dicen de que aumentaron los niveles de denuncia mientras el movimiento Me Too estuvo. Pero el tema económico también entra no solo por el tema de quién es funable y quién no, sino también quién puede pagar artificialmente la funa o no, porque ahora entra este nuevo elemento de los troll centers o los net centers, donde ya no la funa no necesariamente viene de algo de los colectivos o de la sociedad o de los usuarios de redes sociales como usualmente se solía creer. Es decir, cuando las redes sociales empezaron a surgir, creíamos que eran los usuarios los que decían esto no lo toleramos o esto no nos parece correcto y exponían a estas figuras, pero ahora también existen muchas campañas de desprestigio que ya pueden ser pagadas. Me estás diciendo que hay fuerzas oscuras que manejan hilitos para que yo diga... me cae mal esa persona porque anda de amarillo, funémosla colectivamente. Sí, o sea, existen campañas de desprestigio y que no solo se aplican en el tema de la política, sino que también sirven en el mundo de los espectáculos, o sea, en todo ámbito siempre se crean
estos replicadores que te ayudan a poner una tendencia. Por ejemplo, veámoslos en X o Twitter, que poca gente lo llama X, pero sí, totalmente. Donde ves los trending topics es porque estos trending topics a veces pueden ser alimentados de forma artificial y obviamente eso ya te va generando cierta agenda, te va diciendo que tenés, o sea, te obligan de alguna forma a someter postura. Rara vez vos te encontrás una postura de alguna forma imparcial u objetiva cuando estás viendo este tipo de escándalos, y esto es porque las redes sociales permiten esta inflación artificial de estos debates que te hacen irte por un lado u otro. Y un poco la perspectiva de donde lo sueles ver también depende de quién tiene la capacidad económica de imponer su parte. O sea, como imponer su postura dentro del tema. Y fíjense que, vaya, ahorita me pongo a pensar en eso, que decimos del tema de movimientos, de quién tiene el poder, pero de repente también se me vino a la mente ahorita hablando de marcas también que han sido funadas, que han sido canceladas por generar odio desde su publicidad. No vamos a decir nombres, pero creo que todos sabemos, una marca de zapatos, ¿verdad? Que andaba por ahí generando odio en su publicidad. Okay. Entonces, sí, la gente saltó. O sea, obviamente las primeras fueron las mujeres. Y súper bien, porque tenía que ser así. Y luego, pues, otros movimientos y otra gente también se fue sumando al ver que, o sea, que eso de que los zapatos de muerte o no sé, algo así que decían. Sí. Es como que, ¿what? O sea, pero qué bien que en ese sentido quizás sí se volcó para un buen propósito el tema de la cancelación. Sí, es que yo creo que la cultura de la cancelación no es buena ni mala per se, es. Y ahí depende de cómo, quisiera decir de cómo los usuarios, pero no solo depende de los usuarios, sino depende de qué giro tome. Porque la cultura de la cancelación ha demostrado en algunos casos específicos, como este o el del movimiento Me Too, sirven para establecer normas de convivencia. Es decir, sirven para decir, en este espacio, en esta red social o en la vida en general, no vamos a permitir este tipo de comentarios, este tipo de comportamientos, este tipo de representaciones, y sirve mucho para quitar el apoyo a estas marcas como una forma de enseñarles de alguna forma que no son comportamientos tolerantes. Entonces sirve de alguna forma, dependiendo de cómo se utilice, para regular ciertos comportamientos que no nos parecen tolerables. Yo tengo una pregunta un poco polémica, o tal vez no. Dicen que esto es de esta generación actual. La gente actual ¿Vos decís la gente? La gente actual es la que quiere cancelar todo. Porque yo ya no puedo andar diciendo que no vamos a decir algún tema funable, porque si no me van a cancelar a mí. Aquí vamos a ser políticamente correctos. Usted imagínese ese comentario. Pero porque es una generación de cristal. Exacto. Porque es una generación frágil, que se rompe ante chistes, ante el humor, ante... El humor. Entre comillas. Sí. Se rompe ante comportamientos que han sido históricos, puestos en nuestra familia, en nuestra constitución, en la Biblia, en todo. Entonces, todo lo que tenga que ver con ley. Sí, todo lo que tenga que ver con mitos fundantes que se volvieron procesos jurídicos actuales. Me encanta, me encanta. Amén. ¿Qué piensan? ¿Creen que esto es de la generación de cristal? ¿O hay una generación de cemento? Eso es un mito. Mira, yo creo que a mí me encanta un autor que se llama Marshall Poe, que él hace un análisis histórico de cómo como sociedades cambiamos a partir de los medios que tenemos a nuestra disposición. Y que quizás contrario a lo que piensen que es algo de cristal o que somos una generación de cristal, es que precisamente ahora tenemos muchos más medios que antes para poder generar estas discusiones, que era una discusión que no podías tener en un programa de radio, en un programa de televisión o en la prensa, pero ahora que han surgido estos nuevos medios que son más dialógicos de alguna forma, que nos permiten interactuar, nos dan la apertura a nosotros a poder hablar de muchas más cosas. Cosas que antes se hablaban quizás en los pasillos, en las casas, en tu grupo de amigos, pero que nunca pasaban al espacio mediático. Entonces a veces este sentimiento de que ahora nos quejamos por todo o que ahora criticamos todo
viene precisamente de personas que no se criaron en estos contextos donde existían ese tipo de medios. Y yo creo que estos medios o se crearon, o al menos los podemos utilizar para precisamente eso, hablar de todas aquellas cosas que nunca se habían hablado de forma mediática antes, que no habían tenido cobertura por parte de los medios, y que nos sirven incluso para decir que si fuimos una audiencia, imagínense, para ese entonces... sigamos hablando del tema de las mujeres, o sea, si vimos que había una representación estereotipada de las mujeres en publicidad, en novelas, en todo lo demás, no es que podían llamar al programa y como, mire, póngame al aire y quiero dar mi opinión sobre esto. No, claro. Pero en medio de la novela, cuando Roberto de las Casas, Guillermo besa a... De la O. Besa a Marillita. Sí, entonces ahora sí tenés la posibilidad de irte a tu cuenta de alguna red social y comentar sobre eso y generar un diálogo sobre eso. Ahora, quizás lo problemático, y es donde vuelvo otra vez al tema de la imparcialidad de los algoritmos, es que obviamente nosotros, estas redes sociales nos generan ciertas burbujas, que creo que es algo que ya han hablado dentro del programa, y nos generan como una perspectiva única y nos entrenan de alguna forma a escuchar ciertas opiniones. Y eso hace que todo el tiempo cuando nosotros entremos a las redes sociales siempre entremos de una forma muy emocional y tengamos como respuestas bien viscerales a estímulos bien inmediatos. Y eso es lo que no ayuda con el diálogo, pero yo creo que lo que hacemos usualmente es traer estos temas a discusión, temas que no estaban antes. Entonces, no lo veo más como un tema de generación de cristal. Fíjate que siento que es como que, vaya, ahora que han dado el arma, digamos así, todo viene del tema de las relaciones públicas. Porque en las relaciones públicas 1.0 era todo como unilateral. O sea, solo te doy información, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero ahora que ya vamos como bien avanzado en el 3.0, creo yo, o 4.0, ¿no? Ya es como que ya existe ese como que el contacto. Queremos saber qué están pensando nuestros públicos. Entonces, ahora que están conociendo el pensamiento del público, ya es como que se están pasando, son de cristal. Entonces es como que le damos el arma, pero ahora ya no me gustó tanto. Sí, y yo creo que de pronto quizás las empresas o estas personas que tienen esta opinión de pronto no están acostumbradas a recibir estas grandes cantidades de feedback. Es decir, nunca antes tuvieron medios que les permitieran recibir tanta retroalimentación de parte de sus usuarios, sus comunidades, sus clientes, etc. Y eso ahora de alguna forma les genera problemas porque somos bien diversos y cada uno tiene una forma de pensar. Lo que para mí puede ser bueno, de pronto a vos no te parece bien, o a vos, vos concordás conmigo, etc. Entonces, esta idea de que todo el tiempo tenés que quedar bien tampoco es posible. Entonces, pero el punto es cómo vos sabés navegar este tipo de comentarios y este tipo de feedback sin que se vuelvan necesariamente cada cosa un tema de cancelación. Es decir, no se trata de que todo tiene que ser funable, sino de alguna forma cómo nos educamos, y también las compañías, las universidades o las instituciones educativas nos educan también a navegar de forma más responsable este tipo de redes para que tampoco todo se vuelva funable. Porque algo que creo que pasa con las redes sociales es que uno no sabe leer detrás del mensaje. Entonces a veces uno puede estar tranquilo. No sé si les ha pasado que vos estás escribiendo un mensaje como bien chill y bien tranquilo y la otra persona le está dando una lectura completamente diferente. Entonces a veces le pone voz. Entonces a veces eso también incentiva a que hagan este tipo, a que los temas se vuelvan funables. Para este episodio traemos una dinámica. La dinámica se llama ¿cancelado o no cancelado? Ajá, démosle. Entonces, yo voy a ir poniendo escenarios con temas diversos y vamos a ir viendo si es libertad de expresión o si en realidad ya pasó esos límites de decir, esta es una opinión. Claro, vamos a recordar la paradoja de la tolerancia y la intolerancia. Para que exista la tolerancia hay que ser intolerables. Eso es esa gran paradoja que existe. Bueno, así que nos vamos a poner serias. ¿Cancelado o no cancelado? El juego donde ponemos a prueba tu moralidad, tu ética y tu resistencia a la presión social. Hoy nuestros valientes participantes, Edrian y
Yo iba a decir Marlon, no sé por qué. Emerson. Como que no conocía a Emerson en mi vida y es primera vez que lo haya visto. Marlon Emerson. Vaya. Emerson. Donde van a tomar una difícil decisión. Okay. Y veremos sobre su ética y A su ver. moralidad y quedarán expuestos. No nos vayan a cancelar. Eso, Ajá. creo que ese es el punto. Primer escenario. John, un famoso comediante que hace 12 años hizo una broma sobre la población LGTBI. En ese momento la broma pasó despercibida, o sea, a nadie le importó. Pero recientemente un clip de esa actuación ha resurgido en redes sociales y ahora miles de personas están pidiendo que sea cancelado. John se ha disculpado públicamente y ha afirmado que ha cambiado y que esa broma ya no representa sus valores actuales. La pregunta es, ¿deberíamos de cancelar a John por algo que dijo hace una década o aceptamos sus disculpas y todos vivimos en paz? Difícil. Pero yo voy a dar mi opinión y de ahí voy a justificarme brevemente. Ok. Sí, dale. Yo creo que no habría que cancelarlo, pero porque dependería. Hay un gran asterisco y es que a veces la cultura de la cancelación no admite errores y eso es difícil. O sea, uno puede decir, o en este caso John podríamos decir, él puede decir no estaba lo suficientemente educado cuando dice ese comentario y hay que contrastarlo con una década después si ya se educó respecto a la broma. Y yo creo que si hay un proceso de educación o incluso si no lo hay, admitir que de pronto no estaba lo suficientemente concientizado y educado sobre el tema para hacer ese tipo de bromas. Entonces yo creería que no deberíamos de fundarlo por eso. Ok. ¿Tú Yo- funarías a John? No, exactamente. Tampoco lo funaría porque si yo me remontara a comentarios que de repente feos que he hecho 20 años atrás, no estuviera aquí sentado. Pero ustedes creen que, digamos, dentro de estas funas específicamente para la población LGTBI, la mayoría de personas dicen de que es un tema de creencias, es un tema de libertad de expresión. ¿Ustedes creen que John en su momento pensó que estaba siendo libre del poder decir eso? Pues yo creo que sí, o sea, él pensó que tenía la libertad de hacerlo. Ahora, lo mismo que mencionábamos, o sea, la libertad de expresión no puede ser excusa para dar un comentario de odio o discursos de odio. Entonces, si John hace un proceso reflexivo y dice, bueno, no estaba educado, no estaba lo suficientemente concientizado sobre el tema y pide disculpas, no hay problema. Y tampoco hay problema con que la comunidad de alguna forma se haya sentido atacada. Es decir, que puedan decir... no, este comentario no es tolerable. Ay, bien difícil. No, es que es cierto. Fíjate que si me voy a punto de vista del tema de, vaya, por ejemplo, mi mamá, perdón mamá que te voy a funar, no mentira. Dios mío. Bueno, yo funé a No. mi papá varias veces y me pregunto que por qué lo mencionaba mucho. Te amo mamá. Pero si mi mamá nos fuéramos a tiempo atrás en sus comentarios que hacía homofóbicos, entonces... Pero ahora, viviendo con un hijo abiertamente gay y sabiendo lo que ahora sabe, es como que ella se da cuenta de los errores que había cometido. Claro. Y es aceptable. Entonces, Claro, totalmente. porque es mi mamá, no mentira. Bueno, pero para ir como aterrizando Ya, más o menos cayendo. el tema, ¿sí? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre libertad de expresión y discurso de odio? Ahí creo que no está todavía muy claro. O yo creo que, y si ves la legislación, o sea, esto tiene que ver con un tema de leyes. O sea, si vos te vas a la ONU y a todas estas organizaciones que establecen como los derechos fundamentales, todavía no creo que lo han logrado como address correctamente, porque como el tema de la cultura de la cancelación es algo reciente, todavía les ha costado entender de pronto cómo funciona. Quizás lo que hay ahorita es que la libertad de expresión de alguna forma tiene que encontrar una nueva definición. Y cuando hablamos de una nueva definición es que tiene que tener tenemos que establecer los límites de hasta qué punto estoy ejerciendo mi libertad de expresión o promoviendo un discurso de odio o tratando de afectar algo. Y eso creo que tiene que ver mucho con la intencionalidad. Y eso ya es como muy mi opinión. Creo que tiene que ver mucho con la intencionalidad de las personas. Hay gente que intencionalmente trata de hacer daño con lo que dice y trata de excusarse
a partir de este derecho a la libertad de expresión en ello, pero hay otras personas que de pronto se expresan de alguna manera que puede ser malinterpretada o incluso que está errónea, pero está bien que nos equivoquemos y que de pronto no estemos educados en todo, y eso lo lleva de pronto a una cultura de la cancelación. Y yo creo que un poco ahí está la limitante, tratar de encontrar dónde están los límites de mi libertad de expresión cuando no afecta al otro y cuando no intencionalmente estoy intentando afectar al otro con lo que estoy diciendo o con lo que estoy expresando. Súper bien. Yo creo que mi reflexión final va bien encaminado a lo que decía Emerson, que el tema de que está bien, o sea, todos y todas tenemos libertad de expresión, pero hagámoslo con conciencia, ¿verdad? O sea, no solo hablar por hablar y despotriquemos y saquemos toda la caja de lustre cuando nos queremos expresar, no. O sea, meditemos, pensemos, expresemos, demos contenido en nuestro pensamiento, no solo lo saquemos por sacar. Entonces, un pensamiento libre que edifique a un pensamiento libre que golpee y cree odio. Creo que esa es como la gran diferencia y lo que va marcando como algo que va a ayudar a las personas a conocer otros puntos de vista y no a enfrascarnos en generar odio y odiar a alguien. Así que por ahí. Bueno, yo me voy con dos cosas. Una es que a mí me parece bien importante la reflexión de que pues lo que estamos hablando, no sé si lo estoy diciendo yo, sí, no vamos a entrar en una crisis ahí existencial y nos vamos a despersonalizar. Están manejando la sí, pero sí entender también de que muchas de las ideas que se encuentran en redes sociales no son mis ideas. Y puedo tener quizás algo que vincule emocionalmente esa idea hacia mi opinión, sí. Ser. Pero la mayoría de cancelaciones en redes sociales se quedan de una discusión muy superficial. Y ese creo que es uno de los puntos más negativos, que son discusiones superficiales y no son discusiones que llevan a una reflexión profunda sobre un problema social. O sea, me parece súper bien que me estés diciendo que el tráfico dura 2 horas y que me voy a quejar en Twitter por eso, pero ¿qué sucede alrededor de eso? O sea, ¿quiénes son los responsables que deberían de garantizar eso? O sea, que esa discusión tiene que tener una acción y un impacto también en la vida física y no solo en la vida virtual, que ya sabemos que esas dos vidas a este momento ya es un limbo, o sea, eso ya es un hilito. O sea, lo que pasa en el mundo virtual tiene consecuencias en el mundo físico. Pero creo que con eso me voy. Yo quizás un aprendizaje que podemos que darle quizás a la audiencia es que es importante que aprendamos que no siempre tenemos que tomar postura de los dos bandos que nos dicen en un problema de cancelación. Es decir, no es que me tengo que ir con la Amber o Johnny, sino de pronto puedo navegar entre la línea gris y puedo yo como validar cierta parte de una parte y cierta parte del otro. Es decir, no, y eso es como muy de las redes sociales, que usualmente sentimos que tenemos que tomar postura y no necesariamente. Uno puede quedarse abstraído de estos debates y llevarse su propia opinión sin necesidad de tomar un bando u otro. Excelente, gracias Emerson de verdad por habernos visitado esta tarde, noche, mañana, a la hora que nos estén viendo o oyendo. Esperemos que de verdad pronto te volvamos a tener aquí para hablar de otro tema. Y ustedes ya saben que compartan nuestro podcast ahí en Spotify, en YouTube, en Facebook. Todas las publicaciones que hacemos ya saben que tienen contenido ahí especial para ustedes. Y como decía Emerson, duda de todo lo que oyes, porque nos persiguen las ideas. Así es. Bye. Nos vemos.